Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a otro video sobre factoring trinomials, cuando el coeficiente líder, a, no es igual 1. Este video muestra cómo factor trinomials utilizando un método llamado bottoms-up. El método de prueba y error y agrupación se cubre en otro video. Así que el propósito principal de abajo es transformar un cuadrático en este formulario a 1 donde el coeficiente líder igual 1. Vamos adelante y miremos los pasos en un ejemplo al mismo tiempo. Paso 1. Multiplicamos a xc y lo reescribimos en forma de x2 más bx igual a. Así que para este problema, escribiríamos este cuadrado x, 11x y luego el término constante sería 12 veces 2, lo que nos daría 24. El próximo paso es factor como normalmente podríamos encontrar los factores del término constante, a, que añaden a b, el coeficiente del término x. Así que para este problema queremos encontrar los factores del positivo 24 que añaden a 11 que serían x, 3xx, 8. El próximo paso es dividir las constantes en cada factor binomial por el valor original de a. El valor original de a era 12. Dividimos este 3 por 12. Y dividimos el 8 por 12. A continuación simplificamos las fracciones que formamos, así que 3/12 simplificaría a 1/4, así que esto sería x, 1/4, y 8/12 simplificaría a 2/3. El próximo paso, si la fracción simplificada no tiene un denominador de 1, mueva el denominador al coeficiente de la variable. Así que lo que tenemos que hacer aquí es tomar este 4 y mudarlo al coeficiente de la x, y lo mismo con este 3, lo movemos al coeficiente de la x. Y esta será la forma factorizada del polinomio original. Entonces, en forma factorizada, tendríamos 4x, 1 por 3x, 2. Y puede ver que los primeros términos son los factores de 12x cuadrados, y los últimos términos son los factores de 2. Y nuestro producto interno y el producto exterior nos dan el término medio, así que verifica, y lo hemos factorado correctamente. Es una técnica muy bonita para escribir lo que puede ser un trinomial desafío. En uno que la mayoría de nosotros prefiere, donde el coeficiente líder igual 1. Intentemos una pareja más de estos. No olvides que cuando factoremos, siempre debemos buscar un factor común primero. No hay uno aquí, así que multiplicaremos 8 por 15x menos 6 igual menos 90. Así que escribe este problema como x cuadrado más x, 90. Y factoramos esto como normalmente hacemos. Queremos encontrar los factores de menos 90 que se añaden al positivo que serían un positivo 10 y a menos 9, así que escribirás más 10 y menos 9. Ahora no queremos parar aquí. Recuerda que este no es el problema original, estamos tratando con este problema aquí. Así que el próximo paso es dividir las constantes por el valor original de a, que era 15, y luego simplificamos estas fracciones. Tenemos x plus, esto sería 2/3, y esto sería x, 3/5. Así que ahora tomamos los denominadores de los términos constantes, y lo movemos frente a la variable x, volviendo a nuestro problema original ahora. Este es todo nuestro trabajo. En forma factorizada, sería lo mismo que 3x más 2 veces la cantidad 5x, 3. Y puedes ir adelante y verificar que pero hace verificación. Vamos adelante y pruebe otro. Ahora, otra vez. Si tenemos una prisa y multiplicamos 2 por 96, hemos hecho un error porque 2x es un factor común entre estos tres términos. Entonces, cuando factorizamos el 2 hacia afuera, nos quedamos con x cuadrado, 14x más 48. Y podemos ver que el trinomial interior tiene un coeficiente líder de 1, por lo que para este problema no tenemos que aplicar inferior. Podemos factorar esto como normalmente, donde ponemos los factores de x cuadrados en las primeras posiciones, y tratamos de encontrar los factores de positivo 48 que añaden a menos 14. Y con alguna prueba y error,
vendríamos con menos 8x menos 6, nos dará 48, y también agregará a menos 14. Para que tengas cuidado. Siempre busque sus mayores factores comunes antes de saltar en una de las otras técnicas. Ok, intentemos otro. En este problema tenemos un factor común de 3, así que vamos a factorizar los 3 primero. Sin embargo, el trinomial interior todavía no tiene un coeficiente líder de 1. Así que cuando acabamos sabemos que debemos tener algo. Eso se parece a esto. Lo que hacemos ahora es tomar este trinomio interno y aplicar abajo. Así que escriba esto como x cuadrado, 5x. Y luego el plazo constante mientras, y el plazo constante ahora será 6x menos 4, que debería darnos menos 24. Así que vamos a factorizar esto. Factoraremos esto al encontrar los factores de menos 24 que añaden a menos 5, que serían un menos 8. Así que escribiremos menos 8. Y luego un 3, escribiremos en 3. Pero ahora tenemos que recordar dividir por el valor original de A. Bien, el valor original de A fue este 6 aquí, no los 18 sino los 6. Así que dividimos cada uno de estos por 6, simplifique. Aquí teníamos x, 4 3, y aquí teníamos x más 1 2. Aquí está la razón por la que lo llamamos abajo. Ahora tomamos cualquier denominador y lo movimos a la posición del coeficiente. Así que el resultado sería 3 veces, esto sería 3x, 4. Y esto sería 2x más 1. Así que es un método muy bonito, y la mayoría de los libros de texto no muestra esto, pero por mi experiencia, una vez los estudiantes saben este método, lo prefieren sobre los demás. Tomemos un momento y vamos porque esto realmente funciona. Comience primero a resolver esto utilizando el método inferior, y luego lo compararemos con otra técnica y veremos por qué es lo mismo. Entonces, si íbamos a usar las partes inferiores para este problema, cambiaría esto a x cuadrado, 4x, a x sería a menos 12 o 12. Factoramos esto como normalmente lo hacemos. Los factores de menos 12 que añaden a menos 4, que serían menos 6 más 2, ahora dividiendo por el valor original de A, que era 4, y es importante que no olvidemos, tenemos que simplificar a continuación, tenemos x, 3 1 2, y x más 1 1 2. Ahora realizamos los fondos hacia arriba, así que este 2 va al frente y así es este 2, así que la forma final factorada del original sería 2x, 3 por 2x más 1. Ahora, comparemos esto con el método que utilizamos cuando el coeficiente líder es igual a 1. Digamos que decidimos factorar 4. Seremos dejados con x cuadrado, x si factoras 4 de 3, te quedas con 3 4. Podemos comprobar esto, pero es lo mismo. Siguiente lo divertiremos en dos factores binomiales. La primera posición sería los factores de x cuadrado. Ahora siguiente queremos encontrar los factores de menos 3 4 y agregar a menos 1. Ahora, es una pregunta bonita desafiante, pero los factores serían menos 3 2 y positivos 1 2. Ahora, lo que quiero que avisen. Este paso aquí y este paso aquí son los mismos excepto que tiene un factor adicional de 4. Y este no lo hace. Pero realmente lo que hacemos aquí está multiplicando cada uno de estos binomiales por 2. Para ver que, lo que podría hacer es escribir esto como 2xx, 3 1 2 por 2xx más 1 1 2. Y lo que avisaremos, si decide distribuir este 2 hexaneutones el factor binomial, tendríamos 2x, 3. Y el segundo factor binomial sería 2x más 1. Así que moveremos este denominador al coeficiente de x, tiene el mismo efecto que multiplicar por 2. Como puedes ver aquí, el resultado final es el mismo. Pero este método es más fácil de usar porque aquí a la derecha tenemos que tratar con fracciones. Ahora, esto está lejos de una prueba de este método, pero puede ver tipo de este ejemplo, algebraicalmente.
¿Por qué el resultado es equivalente? Espero que encontres este video útil. Gracias, tenga un buen día.